Buenas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este siguiente video que vamos a tratar de los circuitos mixtos. Tenemos aquí, como podemos ver en la gráfica, un paralelo, uno en serie, otro paralelo y otro en serie. Lo que tenemos aquí son los siguientes enunciados. Tenemos que encontrar la resistencia equivalente, la corriente del circuito, el voltaje en la resistencia 3, el voltaje en la resistencia 4, la corriente en la resistencia 1 y la corriente en la resistencia 2. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar de manera rápida. Para reducir este circuito mixto, ¿qué es lo que primero podríamos realizar nosotros? En primer lugar, vamos a reducir lo que son esas resistencias que están en paralelo. Comencemos con este circuito paralelo. Comencemos de manera rápida y sencilla. Resistencia equivalente del circuito 1 y del 2. Vamos, vendría siendo 1 sobre la resistencia 1, que es 3, más 1 sobre la resistencia 2, que es 4. ¿Cuánto nos vendría dando ese total? 7 sobre 12. ¿Sí? Y aquí recuerden que esto se invierte, entonces tenemos que esa resistencia, anotémosle por acá, la resistencia del 1, 2 vendría siendo igual a 12 sobre 7, ¿sí? Reducimos esa resistencia, muy rápido y sencillo. Listo. Ahora vamos a pasar para este circuito que está en paralelo. De la misma manera, vamos a realizar la resistencia equivalente de la resistencia 4, 5 y la 6. Vamos, 1 sobre resistencia 4 equivale a 2, más la resistencia 5 equivale a 6, más la resistencia 6 que vale 9. Saquemos el equivalente. Queda en total de 7 novenos. 7 novenos. Recuerden que aquí tenemos que invertirla. Entonces, ¿cuánto nos saldría el resultado de esa resistencia de 4, 5 y 6? 9 séptimos. ¿Sí? Ahí tenemos. Una vez realizado eso, que vendría siendo ya lo más sencillo, sumarlas en serie. Vamos a reducirle a este circuito para que vean cómo quedó. Vamos acá. Esa resistencia, aquí otra resistencia y la última resistencia. Listo. Vamos muchachos, entonces aquí tenemos la resistencia que ya la habíamos calculado, la resistencia del 1 y del 2, resistencia 1 y 2. Aquí todavía tenemos la resistencia 3. Aquí también ya lo que reducimos, vendría siendo la resistencia del 4, del 5 y del 6. Y por último tenemos la resistencia 7. Vamos a realizar la suma para sacar la resistencia total, la resistencia equivalente. 12 sobre 7, más resistencia 3, que es 7, más tenemos aquí la resistencia equivalente que habíamos sacado, 9 séptimos, más resistencia 7, que es 5. Listo. Entonces, ¿cuánto vendría siendo este total? Nos dice que la resistencia total es de 15 ohmios. 15 ohmios. Perfecto. Nos toca averiguar ahora la corriente total. La misma regla que hicimos en los anteriores videos. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje, ¿cuánto equivale? 15. Sobre la resistencia, 15. Tenemos el resultado que es de 1 amperio. Listo. ¿Cómo sacamos el voltaje en la resistencia 3 y en la resistencia 7? Hay que hacer de la siguiente manera. Para encontrar la resistencia 3 y la resistencia 7, hacemos el simple ejercicio de la ley de Ohm. Comencemos. Voltaje 3 es igual a resistencia 3 por la corriente 3. Resistencia 3 equivale a 7. Por la corriente, que equivale a 1, entonces tenemos un voltaje de 7 voltios, respectivamente. Voltaje 7, que es igual a la resistencia 7
por la corriente 7. Voltaje 7 vendría siendo igual a la resistencia 7, vendría siendo 5 por 1, 5 voltios. Listo. Ahora lo que vamos a encontrar, la corriente 1 y corriente 2, respectivamente en estos circuitos. ¿Qué tenemos que realizar? Vamos a hallar el voltaje en la resistencia 1, 2 y en la resistencia 4, 5 y 6. Vamos a hallar el voltaje. El voltaje de 1 y 2 vendría siendo igual a la resistencia de 1 y 2 por la corriente de 1 y 2. Como sabemos, aquí ya está el circuito simplificado, está en serie, corriente va a ser la misma. Lo único que no va a ser igual es el voltaje, ¿correcto? Entonces, resistencia 1 y 2 tenemos aquí 12 sobre 7 por la corriente total, que es 1. Entonces, ¿cuánto vendría siendo este total? 1,714 voltios. Hallamos ese voltaje. Coloquémosle acá, para que no me ocupe tanto espacio. Voltaje del 1 y 2, 1,714 voltios. Listo. Vamos a calcular ahora el voltaje de la resistencia 4, 5 y 6. Vamos allá. Voltaje de 4, 5 y 6. Tenemos la resistencia del 4, 5 y 6 por la corriente del 4, 5 y 6. ¿Cuál es esa resistencia? Tenemos que es 9 séptimos por la corriente 1 amperio. Entonces, ¿cuánto vendría siendo el total? 1,285 voltios. Excelente, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo identificamos que el voltaje está de manera correcta? Pues como hicimos también en los anteriores videos, hay que sumar todos los voltajes, que nos tiene que dar un valor bastante acercado al de la fuente. Nos da un total de 14,99. 14,99 voltios. Excelente, ¿verdad? Y bastante interesante. ¿Se acerca bastante el voltaje de la fuente? Claro que sí se acerca. Hemos hecho un buen cálculo. Pero ahora tenemos que calcular la corriente de la resistencia 2. Realicémoslo. La intensidad de la resistencia 2 vendría siendo el voltaje 2 sobre la resistencia 2. ¿Cuánto habíamos dicho que es el voltaje de este circuito de resistencia 1 y 2? Es de 1,714 sobre la resistencia 2, que viene siendo 4. Entonces, ¿cuánto vendría equivaliendo la corriente? Nos da un amperaje de 0,428 amperios. Aquí me confundí. Vamos a hallar de la resistencia 2 y la resistencia 6. Listo. Ya calculamos esa corriente. Ahora el único enunciado que nos falta es la corriente 6. Vamos, corriente 6 es igual a voltaje 6 sobre resistencia 6. ¿Cuál es el voltaje 6? El voltaje que tenemos en la resistencia 4, 5 y 6, que ya habíamos calculado anteriormente. 1,285 sobre la resistencia 6, que equivale a 9. Entonces, ¿cuánto es el total? Nos dice que es 0,142 amperios. Y listo, muchachos. Así finalizamos todos los ejercicios. ¿Saben qué es lo único que nos faltó? Es la potencia. Pero esta hagámosle también, de manera rápida. La potencia vendría siendo igual a voltaje por corriente. Voltaje, 15 voltios por la corriente, que es 1, prácticamente 15 vatios. Y listo, muchachos. Así vendría siendo este cálculo para la resistencia en paralelo y también en serie. Pero recuerden repasar este tipo de ejercicios, ya que para el momento de la prueba se van a realizar este tipo de ejercicios. Va a estar un poco más complicado y un poco más exigente. Pueda que les pida calcular cada corriente de todas las resistencias y cada voltaje de cada resistencia.
Vamos a hacer un siguiente ejercicio. Y bien muchachos, aquí tenemos el siguiente ejercicio. Le aumenté un paralelo más y con una resistencia en serie. Pero aquí, obviamente, los valores van a ser distintos. Vamos a realizarlo de manera rápida. ¿Qué encontramos aquí? Paralelo, paralelo, paralelo. Encontremos la resistencia equivalente. Resistencia equivalente de 1 y 2. Luego hay que buscar la resistencia equivalente de 4, 5 y 6. Y por último la resistencia equivalente de 7. Listo. Realicemos el ejercicio. Resistencia de 1 y 2 es igual a 1 sobre 9 más 1 sobre 8. ¿Cuánto vendría siendo el valor? Tenemos que es un noveno más un octavo. Nos da un total de 17,72. Recuerden, este no es el valor, hay que invertir. Entonces en sí sería 72 sobre 17 ohmios. ¿Correcto? Listo. Busquemos la resistencia del 4, 5 y 6. De manera rápida. Resistencia en el 4, 5 y en el 6. Resistencia 4. No, sí estaba bien. 3. Resistencia 5, que es igual a 7. Y la resistencia 6, que es igual a 6. Este error nunca pasó, muchachos. Que es igual a 6. Listo. ¿Cuánto es la resistencia equivalente de este? Nos dice que el total sale 9 sobre 14. Recuerden, hay que invertirlo. 14 sobre 9. Perfecto. Espero que me estén entendiendo, porque si no me entienden, tienen que regresar a los anteriores videos y comprender bien cómo se realiza y cómo se calcula los circuitos en serie y en paralelo. Siguiente ejercicio. Resistencia 7 y 8. 1 sobre resistencia 7, que equivale a 6, más resistencia 8 a 1. ¿Cuánto viene siendo esa suma? 7 sextos. Entonces el resultado vendría siendo 6 séptimos. ¿Correcto? Perfecto. Ahora tenemos aquí un circuito más simplificado. Siempre la mejor manera es representarlo aquí. Aquí está una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia y otra resistencia. ¿Sí? Tenemos que tener bastante claro esto. Entonces ya lo redujimos. Tenemos esas resistencias ya en uno solo, en uno solo y en uno solo. Ahora, vamos a realizar esta suma, porque ya no de estos circuitos se simplificó y ahora hay como sumarlo en serie. Tenemos la resistencia equivalente. Vendría siendo igual a la resistencia de 1 y 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4, 5 y 6 y más la resistencia 7, 8 y por último más 9. Vamos a reemplazar los valores. 72 sobre 17 más resistencia 3, que equivale a 4, más 4, 5 y 6, 14 novenos, más 7 y 8, 6 séptimos y por último más resistencia 9, que vendría siendo otro 6. Realicemos la suma. Nos viene dando un total de 16,647 ohmios. Perfecto. Nos vendría saliendo el total, que es 16,647. Listo. Ahora vamos a hallar la corriente total. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje, 15 voltios. Resistencia total, 16,647. ¿Cuánto nos sale ese total? Nos sale que tenemos una corriente de 0,91 amperios. Y listo, muchachos, así hemos hallado el siguiente valor. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el enunciado? Hay que encontrar el voltaje en los circuitos 7 y 8 y en el circuito 1 y 2. Ustedes ya lo conocen, hagámoslo bastante rápido. Vamos a hallar ese voltaje. Voltaje de la resistencia 1 y 2 vendría siendo igual a resistencia 1 y 2 por la corriente 1 y 2. Resistencia 1 y 2, ¿tenemos? Sí tenemos.
72 sobre 17 por la corriente 1 y 2. Ya sacamos el equivalente, 0,901. ¿Cuánto equivale esta? 3,816 voltios. Ya lo encontramos, ya lo hallamos. Vendría siendo 3,816 voltios. Hallamos, bastante rápido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? El voltaje del circuito, perdón, de la resistencia 7 y 8. Entonces, la misma dosis. Voltaje de 7 y 8 vendría siendo de 7 y 8. Tenemos resistencia 7 y 8, sí la tenemos. Y la corriente de 7 y 8 también la tenemos. Resistencia 7 y 8 vendría siendo 6 séptimos. Por la corriente equivalente 0,901. ¿Cuánto equivaldría esto? Tenemos acá un voltaje de 0,77 voltios. Perfecto. Encontramos esta equivalencia. Tenemos que ese es el voltaje. Bastante sencillo, ¿verdad? Lo hallamos. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Calcular la corriente 2, 6 y 8. Sin embargo, lo que nos faltaría hallar es en la resistencia 4, 5 y 6. Hallémoslo de la manera más rápida. Entonces, el voltaje de la 4, 5 y 6, resistencia 4, 5, 6 por la corriente 4, 5 y 6. ¿Cuál es la resistencia? 14 novenos por la corriente, que es 0,901. Calculemos. Nos dice que tenemos un voltaje de 4, 5 y 6 de 1,41 amperios. Vamos a hallar ahora las corrientes. Corriente 2 vendría siendo igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. ¿Cuál es el voltaje 2? Específicamente la que ya hallamos. Tenemos aquí voltaje 1 y 2, que vendría siendo 3,816 sobre resistencia 2. Tenemos acá el 8. ¿Cuánto vendría siendo el total? 0,47 amperios. ¿Listo? Hallamos la corriente del circuito. Nos falta hallar ahora la corriente 6. Recuerden, muchachos, que el valor de la resistencia es 6 ohmios. Una disculpa. La misma dosis, muchachos. Corriente 6 es igual a voltaje 6 sobre resistencia 6. Voltaje 6. ¿Cuánto tenemos aquí? Ya lo habíamos hallado. 1,41. Dividido para la resistencia 6, 5. Perfecto. ¿Cuánto vendría siendo el total? 1,401 dividido para 5. Tenemos que la resistencia 6 es de 0,280 amperios. Lo hallamos. Excelente. Y por último nos queda hallar la corriente 8. Corriente 8 es igual a voltaje 8 sobre resistencia 8. Voltaje 8, si la hallamos, 0,772 sobre la resistencia 8 equivale a 1, entonces podemos interpretar que es 0,772 amperios. Y listo, muchachos, con eso terminamos con los circuitos en serie y en paralelo. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Tenemos aquí los enunciados, todos fueron hallados. Este fue una pequeña base para que ustedes puedan interpretarlo. Pero nunca se olviden que siempre tenemos el circuito en serie. Eso es lo único que tienen que tener en mente para cualquier tipo de prueba. Tenemos circuito en serie y circuito en paralelo. ¿Qué era lo que hemos aprendido? Circuito en serie. El voltaje no es el mismo, pero la corriente sí es la misma. En circuitos en serie. Circuitos en paralelo. Tenemos todo lo contrario. El voltaje va a ser el mismo, sin embargo la corriente va a ser diferente. Y nada más, muchachos, nos vemos en el siguiente módulo, que ya vamos a topar más
con el tema de las instalaciones eléctricas. Este primer módulo fue de mucho cálculo y mucha interpretación. Nos vemos en el siguiente módulo. Bueno muchachos, antes de retirarme quería darles una pequeña noción de cómo va a ser el examen. Va a ser más o menos una interpretación de esta manera. Sé que no les enseñé así, pero recuerden lo que les había comentado. Aquí ustedes, ¿qué es lo primero que ven que vendría siendo lo más sencillo? Yo les digo mi criterio, lo que primero hiciera yo fuera sacar la resistencia equivalente de los que están en serie. Tenemos 1 y 2. Una vez que realizamos ya esta suma de las resistencias equivalentes, ahora sí nos va a quedar un paralelo, una sola resistencia al equivalente. Y ahora, ¿qué vendría siendo lo siguiente de hacer? Pues el paralelo de cada uno. Realizamos también la resistencia equivalente. Sacamos este paralelo y este paralelo. Bastante sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Entonces una vez ya tenemos todo esto de manera ya reducida y todo esto ya nos tiene una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. ¿Qué es lo que nos convendría aquí ahora? Hacerlo en suma y sacamos la resistencia equivalente. Una vez teniendo la resistencia equivalente ya podemos hallar la corriente. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente módulo.